¿cómo están? Pues seguimos hablando del tema de lo que nos habíamos quedado ayer, que habíamos estado del spleen, en la que se había tomado como referencia lo del poema de Reír llorando. Y pues eso nos ha ido pues encadenando, hilvanando a pues diferentes patologías, se podría decir, que el ser humano va a ir desarrollando a través de la tristeza. Esto viene en consecuencia también actualmente, pues se conoce que va encadenado a las depresiones que sufre el ser humano. También puede ser por causa de alguna sustancia química como la melatonina o la serotonina, que esto va a ser como esa bipolaridad que ahora se conoce, donde las personas tienden a ese cambio tan brusco en carácter. Solamente que en la bipolaridad, pues aquí se vendría mencionando que son problemas de carácter de alegría, de mucha tristeza o de mucha violencia. En la del spleen no, en la del spleen es únicamente una tristeza muy profunda que no se sabe los orígenes, en la que podría ir desencadenándose pues también en la melancolía. Y pues de esto pues sería como es un sentimiento que se va a ir caracterizando en un estado de tristeza muy profunda y que se va a ir manifestando en los individuos como un estar desanimados, como estar en un abandono o en una apatía ante las cosas de la vida. La melancolía en este sentido ya vimos que es porque pues se tiene carencia de objetivos, de un sentido de vida, y pues esto va a estar muy aunado a la añoranza. La añoranza también puede estar en su lado pues eh, cambiante, o en su lado inverso, donde puede haber cierto olvido o cierta añoranza o indiferencia. Serían como antónimos de la palabra, aunque añoranza viene siendo como un recuerdo, como acariciar un recuerdo que viene acompañado de esa tristeza, pero que esa tristeza va a ir desencadenando otras emociones. Aquí me gustaría contarles un cuento de la añoranza que tuvo. Hay un libro que hizo uno de los escritores eh, italianos, que se llama este, Giovanni Papini. Él en este libro, ¿sí? En El Diablo, él comenta de la añoranza que tuvo el diablo en una ocasión, cuando él ya había descendido del cielo y ya tenía muchos siglos aquí. En una ocasión, él volvió a escuchar el canto de los ángeles y tuvo esa añoranza, porque él había perdido muchas facultades de sensibilidad, pero esa no. Él tenía ciertos recuerdos, cierta añoranza de oír ese canto de los ángeles, que a él pues le movía ciertas cosas. Al observar Dios esa postura que él tenía de estar escondido oyendo ese canto de los ángeles, pues mandó a uno de los arcángeles para que pues lo convenciera de regresar, aunque anteriormente ya había llegado Uriel, que también había sido uno de los arcángeles, pero que estaban ya en la tierra pues con el diablo. Entonces Uriel le decía que qué estaba haciendo, que por qué tenía ese tipo de conducta, y él pues trataba como de confundirlo, como diciendo, no, es casualidad por la que estoy aquí o cualquier cosa. Y Uriel le decía, vámonos, no caigamos en esto, esto está mal. Y el diablo le decía, no, yo no tengo miedo de estar aquí, así que si quieres vete tú. Cuando Dios manda al arcángel Rafael para que lo convenza, él le dice que regrese, que vuelva a retomar todo, pues lo que él tenía, que con una simple disculpa ante el Señor se le iba a olvidar todo, que inclusive lo iba a recibir el arcángel Gabriel con el que había luchado y lo iba a abrazar. Le dio muchos argumentos, pero él no quiso. Entonces, al ver que él no quería, pues se regresó
y luego Dios mandó a una mujer, pero esta era una mujer terrenal. Y la mujer, por medio de su belleza y todo, empezó a influir para que él regresara pues al camino del Señor. Pero él se resistía y él ponía muchos argumentos, pero esa mujer pudo visualizar que en él había nacido un sentimiento como de amor. Y cuando las personas empiezan a tener amor, ahí es cuando empieza a entrar esa magia de esos cambios divinos. Esta anécdota que le estoy contando yo fue una como radionovela que pasó, que hicieron basado en este libro y que aquí pues se pasaba continuamente pues capítulos donde pues iban contando pues todo lo que se iba hablando como que fuera una obra de teatro en el sentido de convencer al diablo. Al final de la obra pues únicamente queda como que no lo convencen y pues él vuelve a retomar su camino de siempre, pero aquí está muy notorio mencionar cómo es posible que ese ser maléfico, ese ser carente de todo, tenga esa característica de esa añoranza, de haber almacenado, tener guardado en su subconsciente un recuerdo que a la vez pues podría catalogarse como algo muy sensible y pues el diablo aquí lo tenía. Claro, no vamos a olvidar que esto pues únicamente es un cuento y que a veces por medio de la literatura los escritores pues nos hacen reflejar ciertas emociones del ser humano y pues en cuestiones de la de esa melancolía, esa añoranza, se puede entender mucho pues cómo se va a ir clasificando pues todos los aspectos del ser humano. Baudelaire lo tomó muy en serio. En sus libros de Baudelaire, él hace una como clasificación de arquetipos en la que va a mencionar el spleen y en el que va a ir mencionando todas las características de eso. Recuerden que cuando vimos lo de la moneda falsa, ahí estábamos pues diciendo que se iban a ir tomando ciertas características, pero no para analizar simplemente si la moneda era falsa o no, sino de ver por qué la sociedad va encasillando, por qué hay esa clasificación de clases y se va a empezar a decir por qué ellos se refieren, en lugar de decir los pobres o poder decir ellos lo mencionan como los pobres, no como marcando mucho las clases sociales. Esas clases sociales tienen mucho que ver también con los estados de ánimos, porque no nomás el pobre lo siente. También hay en diferentes partes de la humanidad esos sentimientos depresivos. A veces están como los encasillan como en lugares donde hay mucho frío, porque se menciona que el metabolismo se baja y entonces el cuerpo humano pues empieza a presentar un tipo como de querer estar en un estado bajo anímico. Pero en realidad lo que está pasando aquí es de que hay ciertos seres que tienen una tendencia genética a desarrollar todo ese tipo de enfermedades, de actitudes. Y pues, ¿qué pasa cuando hay alguna pérdida? Cuando los deja la novia, la esposa, o cuando pierden un ser querido, un bien material o algo que esté relacionado con cuestiones laborales. Voltaire lo retomó en su época. Acuérdense que Voltaire son esos personajes de la Revolución Francesa donde empiezan a tratar de rescatar pues los derechos de la humanidad. Empiezan a ver pues la valía que tiene empezar a analizar por qué las sociedades a veces abusan de la gente inferior en esa pirámide en donde tiene que haber pues en cierta forma culpables. Pero yo aquí me gustaría a mí decirles que una de las cosas
depresiones, tiene que ver también mucho con la alimentación, como ya lo había dicho, pues en su caso, los médicos de la antigüedad. Hay alimentos que están muy relacionados con pues la baja en cuestiones de esa energía vital. También tiene que ver los aspectos astrales, también tiene que ver la conexión que tienen con el zodiaco que yo les había dicho. Gente pues que tiende a tener ese tipo de depresiones pues son por ejemplo el signo cáncer, el signo piscis, ¿sí? Son signos que tienden a deprimirse, pero esto es por influencia de los planetas que están pues a su alrededor. Hay algo que también me gustaría comentarles al respecto de todas estas clasificaciones psiquiátricas que se hacen. Más bien es como para que vayamos entendiendo que todo tiene una sanación, que todo tiene una curación y que pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer yendo pues a lugares, primeramente haciendo ejercicio, no estando en lugares inmóviles donde haya luz, con la música, por medio del canto, por medio de la gente, donde hay ese cúmulo de energía de personas, se va a empezar a hacer como un halo mágico que va a proyectar en los seres humanos y que les va a quitar esas depresiones que a veces te van agarrando como que fuera un cochambre. Yo siempre les comento que esto es parecido a cuando uno sacude una alfombra a la luz del sol y se ve cómo caen las partículas, cosas que uno a simple vista no ve y que a veces son como larvas misógenas que se adhieren a los cuerpos. Todo esto está pues muy relacionado con esos entes que se pegan a las esquinas de las casas y que cuando pasa el individuo se le pegan. ¿Y cómo se puede curar todo eso? Pues se puede curar primeramente yendo a ver si no tiene una carencia uno, pues de alguna sustancia que le falte, porque ya les dije que esto puede ser genético. Otra, pues limpiarse. Las limpias, aunque hay gente que no cree en todo esto, pero yo les digo que es maravilloso. Es maravilloso cuando uno empieza a limpiarse pues con esas plantas, unas plantas de sanación, plantas de aire, como en este caso puede ser la ruda, el romero, el pirul, la hierba santa, todas esas plantas que son medicinales, el romero, que se ponen a hervir y que cuando uno ya se baña con ellos, se empiezan a quitar todos esos ectoplasmas que se le pegan y también a veces se pegan cuando está uno con gente tóxica. Cuando hay gente que está enferma, también eso se le pega a la otra porque esto es como que fueran amibas, como que fueran bacterias, como que fueran lombrices, se pega toda esa mala energía vibratoria. ¿Y cómo se puede hacer? Pues yendo a lugares amplios, a lugares donde hay mucha luz, a vestirse con colores claros, a buscar fruta con muchos aromas o flores con muchos colores. Una de las frutas que yo les recomiendo mucho pues es la piña, es la guayaba, frutas que tengan ese olor, el mango. ¿Para qué? Para que haya una limpieza, tratar de irnos limpiando por dentro y pues tratar de ir depurando todo lo que tenemos en nuestro hígado por medio de jugos, de cosas sanas y pues tratar de no estar intoxicando tanto nuestro cuerpo. Todos estos comentarios que yo les hago, a veces yo me imagino que todo el mundo lo sabe, pero a veces pues cuando viene de otra gente como que se nos hace algo nuevo, como algo que no hemos oído y hay que tratar de meterlo en nuestra vida diaria, por lo cual es muy sano pues todo esto que hemos estado comentando de la poesía, de la lectura, de buscar hobbies, de coleccionar, de comprar o ser esa forma imaginativa, creativa, de empezar a hacer algo, que nuestra mente no esté parada, que hay esa terapia ocupacional que siempre nos va a ir sirviendo para pues integrarnos pues en nuestro ser.
Pues para mí siempre va a ser un placer estarles platicando cosas que pues yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida y que pues en cierta forma a mí me han dado resultado. Todo esto que yo les comento tiene la finalidad siempre de pues incorporar los conocimientos que uno va agarrando día a día. Todas las culturas tienen diferente forma de divertirse, de pensar, pero siempre hay que tratar de agarrar el lado positivo, el lado de proyectos. Cuando las personas nos lanzamos a visualizar el porvenir, el futuro, tenemos que ir haciendo un presente que tenga pues em, bases, que tenga metas, porque eso se va a proyectar en el futuro. Y hay que dejar un poquito de vivir en el pasado, que eso pues definitivamente no nos va a llevar a ningún lado. Eh, Ahora les quería yo comentar algo que tiene mucho que ver con la salud mental. Cuando la persona tiende a caer en esas depresiones, en esas tristezas, yo les recomendaría mucho que no estén solas, que traten de salir. Ahorita que nosotros pues estamos en esta pandemia, que nos prohíben salir, pues hay que empezar a agarrar pues todas las redes que hay ahorita, pues como el internet, como la televisión. Hay que empezar a grabar memorias donde tengamos temas que a nosotros nos gustan. Cada quien tiene su tema en particular, tienen un tema que les gusta, y todo esto pues lo que les va a traer a su vida es estar llenando esos espacios que están vacíos. Nuestra mente debe estar siempre imaginando cosas abiertas, no caer en depresiones en la que nos hagan estar recordando cosas pasadas que nos hacen sentir como que no ha servido de nada nuestra vida. Yo les comentaba mucho a mis alumnos, cuando yo estoy dando clases, yo doy clases de enfermería, y yo les comento a ellas que cuando nosotros vamos a los hospitales, pues se fijen mucho del dolor humano y que traten de llevarles pues cosas positivas, aparte de los servicios que se les va a prestar. Y cuando nos toca ir a los asilos, a donde vemos todas las personas pues que ya pasaron toda una vida de pues de experiencias, y que llegan a esos lugares, motivar a esas personas para que también ellas puedan enseñarles a las que llegan ahí y que no tuvieron esa oportunidad pues de tener todo ese contacto con cosas bellas en cuestiones de experiencia. La gente que llega a edades muy elevadas pues ha pasado mil cosas, y todo eso se puede escribir, se puede platicar, pero más que todo le tiene que servir a la misma persona. Pues todo esto que yo les comento, ahora lo quise tomar como una plática únicamente, ahondando un poquito el tema, para que pues tratemos de ser pues cada día mejores. Hay que abrirnos a la tecnología, hay que abrirnos al conocimiento, a las críticas, a las opiniones de las demás personas, pero siempre y cuando no nos afecte, no nos debe de mover nada. Todas las personas ya tenemos cierta imagen de lo que somos nosotros, y pues no debe estar tan respaldada en reconocimientos.